Buenos días, este es el segundo video de la clase de Derecho Agrario del día sábado 6 de febrero de 2021 con el tema la magistratura agraria. Continuamos. Veíamos en el video anterior la reforma del artículo 27 constitucional que se publicó en el Diario Oficial el 10 de enero de 1934, donde se reestructuró la magistratura agraria, o sea, aquellos organismos que fueron creados pues, en cada reforma para tratar, y bueno, entre sus funciones estaba tratar todo lo relacionado con el campo. Ya lo vimos en el video anterior, como se mencionan algunos organismos que fueron creados precisamente para la cuestión agraria. Ya hasta más adelante vamos ya a llegar a lo que son los tribunales agrarios. Como les iba yo diciendo, esta reforma del 27 constitucional de 1934 reestructuró lo relacionado a la magistratura agraria y estuvo en operación así hasta 1992 con esa reforma que se acaba de mencionar, que fue el parteaguas en la historia de la cuestión agraria. Dividió derecho agrario antiguo, derecho agrario revolucionario y el nuevo derecho agrario. Pero eso fue cuestión. Y lógicamente, qué bueno que se estableció en la figura jurídica, o la figura jurisdiccional de también la cuestión de la figura de la Procuraduría Agraria, que también están estos dos organismos previstos en nuestra ley agraria, que tienen también en plataforma. Bueno, conforme a la reforma constitucional de 1934, la aplicación de las leyes agrarias es competencia del presidente de la República como suprema autoridad agraria, de los gobernadores de los estados y en aquel entonces del jefe del departamento del distrito, de la Secretaría de la Reforma Agraria, de la Secretaría de Recursos Hidráulicos, del Cuerpo Consultivo Agrario y de las denominadas que vimos las comisiones mixtas. Las demás autoridades administrativas del país deben actuar como órganos auxiliares en los términos establecidos por la ley. Eso es en la cuestión, para que vean ustedes quién era la autoridad suprema. Estamos hablando que del presidente para abajo, como está esta reforma de 1934. ¿Eh? El presidente de la República es la suprema autoridad agraria, según mandamiento constitucional, como les acabo de mencionar. Está facultado para dictar todas las disposiciones y medidas que tiendan a alcanzar plenamente los objetivos de la reforma agraria. Sus resoluciones son definitivas, en ningún caso, ojo, se podrán modificar por las propias autoridades agrarias. Se consideran resoluciones definitivas aquellas que son dictadas por el presidente de la República para dar fin a un expediente de restitución o dotación de tierras, bosques, aguas, de ampliaciones de los ejidos, de creación de nuevos centros de población ejidal, de expropiación de bienes ejidales y además comunales. Ya vimos, acuérdense que hasta 1947, con la reforma, es cuando entra el juicio de amparo en materia agraria. Se le faculta también al presidente para expedir los nombramientos y credenciales en favor de los miembros de los comités particulares ejecutivos electos por los grupos solicitantes de tierras y además
para proveer todo lo relativo a la cuestión administrativa que fuera necesaria para dar cabal cumplimiento a sus atribuciones y además responsabilidades agrarias. Bueno, en su momento existió lo que era la Secretaría de la Reforma Agraria, actualmente tenemos una SEDATU, que tiene sus funciones como tal, pero bueno, primero hubo la Secretaría de la Reforma Agraria, acuérdense de la SRA, la Secretaría de la Reforma Agraria. Esta secretaría, según el mandamiento constitucional, es la dependencia directa del Ejecutivo Federal y es la que está encargada de aplicar la legislación agraria. En cuanto la propia ley no otorgue competencia a otras autoridades sobre lo particular, es facultad del presidente de la República nombrar y remover al secretario de la Reforma Agraria, quien tiene la responsabilidad política, administrativa y técnica de la dependencia a su cargo. Entre sus atribuciones principales se apuntaban de dicha secretaría acordar con el presidente, o sea, el secretario de la Reforma Agraria, acordar con el presidente de la República, ejecutar la política en materia agraria, dicte el jefe del Ejecutivo Federal, proponer al presidente de la República la resolución de los expedientes que la ley reserva a su competencia, firmar en los casos que prevea la ley aplicable, representar al titular del Poder Ejecutivo en todos los asuntos agrarios, aprobar y realizar los planes de rehabilitación agraria, organizar económicamente a los ejidos y comunidades, fomentando especialmente el desarrollo de las industrias rurales y actividades productivas complementarias y decidir los conflictos que pudieran existir en materia agraria. Esto es las atribuciones, facultades, obligaciones del secretario de la Reforma Agraria. Pero había otra secretaría, la de Agricultura y Recursos Hidráulicos, que tenía la responsabilidad técnica y administrativa de la planificación, organización y desarrollo de la producción agropecuaria, las actividades productivas, brindar asesorías y fomentar la industria rural, coordinando su acción con la Secretaría de la Reforma Agraria y los demás organismos que señalen. Esto era lo que era la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, que se conocía como la SARH, o sea, la Secretaría de SARH, la SARH, Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos. Cuando de hidráulicos, estamos hablando de recursos del agua. Y había también lo que era el Cuerpo Consultivo Agrario, que estaba integrado por 5 consejeros propietarios y el número de supernumerarios que a juicio del Ejecutivo Federal sean necesarios. O sea, no había, porque hay 5, van a ser también 5 los supernumerarios. No, son 5, vamos a decir, los propietarios, pero los supernumerarios quedaban ya a discreción del presidente de la República, los que podían ser. Bueno, originalmente el Cuerpo Consultivo Agrario, o sea, el CCA, era un órgano nada más de consulta en materia agraria del primer magistrado de la nación, o sea, del presidente. Con posterioridad se confirieron facultades jurisdiccionales al instaurarse lo que se conocía como el recurso de inconformidad en contra de la resolución dictada por las comisiones agrarias mixtas en los juicios privativos de derechos agrarios. Ya al haber, lógicamente, un recurso de inconformidad, pues ya empiezan a tener facultades jurisdiccionales para poder resolver sobre este recurso. Y sobre todo en problemas, como se menciona, de privación de derechos agrarios. Bueno, si te privaban, tenías el recurso y tenía que haber una autoridad que te tenía que resolver tu recurso de inconformidad
porque te privaron de tus derechos agrarios. Ahí empieza ya, si se dan cuenta ustedes, a tener sentido jurisdiccional la cuestión agraria. Estamos hablando ya del 34, como les mencioné, del 34 al 92. Fueron las reformas que fueron existiendo, pues sí, o sea, pero hasta la llegada de la Procuraduría Agraria y la llegada de los tribunales agrarios, tribunales unitarios agrarios, como se les conoce, que son los cuerpos, vamos a decir, legales, encargados de dirimir toda cuestión agraria hasta la fecha. Para aquellos que se van a dedicar al litigio en la cuestión agraria, pues ya vieron. Incluso en su PDF están las ubicaciones donde se encuentran los tribunales agrarios a nivel de República Mexicana y su jurisdicción, que bueno, si están en una ciudad, está el Estado, y si es solo el Estado el que complete la jurisdicción, o es como, por ejemplo, si menciona Mérida, tiene jurisdicción también en Campeche. Entonces, para haber un asunto, hay que ir a Mérida, como en su momento estuvieron los tribunales unitarios y colegiados de circuito que estaban, o sea, Quintana Roo, el estado de Quintana Roo, era en la jurisdicción de Mérida. Mérida tenía jurisdicción sobre Quintana Roo. Entonces tú promovías un amparo, si presentabas tu recurso de revisión, tenías que presentarlo en Mérida, señalar domicilio en Mérida, porque el circuito que correspondía a Quintana Roo era el de Mérida, el 14º. Ya a partir del 2000, 2001, ya nuestro circuito es el 27º, el 27. Ya aquí ya están los juzgados de distrito, están los tribunales unitarios, están los colegiados, y pues ya no hay que viajar a otro estado para ver las cuestiones que se suscitan aquí en materia de amparo. Eso creo que ya lo habrán visto. O sea, sobre todo, ya saben que están divididos en circuitos. La comisión de los juzgados en circuitos a nivel república. Nosotros, les repito, nos toca el 27º. O sea, somos el 27º circuito en cuestión de amparo. Así está repartido el cuerpo central del mapa. Aparece Quintana Roo, 27. Bueno, continuamos con las comisiones agrarias mixtas que les estoy formando. En principio actuaron como instituciones meramente consultivas de los gobernadores, de las entidades federativas y del jefe del departamento del Distrito Federal, que así se le llamaba a la autoridad máxima, vamos a decir, del Distrito Federal. Ya vieron que después fue jefe de gobierno del Distrito Federal, y ya desapareció lo que es el nombre del Distrito Federal, ahora es Ciudad de México, es jefe de gobierno de la Ciudad de México. O sea, para la vida, eso también lo vimos en el derecho administrativo. Bueno, a partir de que entró en vigor la Ley Federal de la Reforma Agraria en 1971, cuando era presidente Luis Echeverría Álvarez, entonces este presidente que estuvo involucrado en lo del 68 y el jueves de Corpus del 71. El uno era secretario de gobierno, y en el 71 era presidente de la República. Bueno, en la época de este presidente, del 70 al 76, entró en vigor la Ley Federal de la Reforma Agraria. Aquí se constituyeron en tribunales jurisdiccionales para resolver los conflictos sobre posesión y goce de unidades de dotación, sobre el disfrute de los bienes de uso común de los ejidos y de las comunidades, y sobre la nulidad de actos de asamblea. Acuérdense que la asamblea es el órgano supremo del ejido, la asamblea general, eso también ya lo vimos, de documentos y actos que contravengan las leyes agrarias, y posteriormente se les amplió la competencia para resolver los juicios privativos de derechos agrarios.
Vean ustedes cómo ya nos vamos acercando al 92 y ya la cuestión jurisdiccional sigue avanzando. Digo, qué bueno, porque acuérdense que también vimos que el término justicia agraria es una de las finalidades que buscan los tribunales agrarios, la justicia agraria. Bueno, los antecedentes que se han mencionado avalan la creación de los tribunales agrarios, estamos hablando de esa época del 71, como obra culminante de la magistratura agraria, sujeta a un proceso, pues lógicamente, de consolidación y perfeccionamiento. Ahí empezaron, podríamos decir, pero había que pulir todo esto. Salía, sí es cierto, pero no había un esquema. Es como está pasando por la cuestión de los juicios orales. Los juicios orales, como fue un cambio, pero no fue tan radical, tuvieron 8 años para que todos los estados de la República adoptaran este sistema y pues legislaran sobre el tema. Estamos hablando de 2008 a 2016. ¿Pero qué pasó? En 2013 es cuando sale, bueno, el Código Nacional. Bueno, digo, yo lo veo hasta un poco más fácil, pues porque ya teníamos un código nacional, o sea, un código único de procedimientos penales. A cualquier estado donde fueras, tanto en el ámbito federal como en el ámbito local, es aplicable ese código. Bueno, pero ¿qué fue lo que pasó? Vamos a los primeros estados que adoptaron el sistema fueron los del norte. Quintana Roo fue de los últimos. Pero ¿qué es lo que pasa cuando ya se está acabando la vigencia? O sea, para que, bueno, lo que se llamaba la vacatio legis de esa reforma constitucional, pues bueno, en materia penal, fue una reforma constitucional en materia penal. Bueno, ¿qué fue lo que ya se empezaron a poner las pilas? Y antes, un cuarto para las 12, pues ya lo adoptamos. Pero en la práctica se empezó a ver que había mucha gente que desconocía el procedimiento. O sea, gente que se puso a leer, a ver los tutoriales, pero aún así no se captaba cómo iba a ser, cómo se iba a llevar a cabo ese procedimiento, cómo iba a ser el mecanismo de ese procedimiento. Pues, hubo gente, pues lógicamente, que empezó a buscar cursos, incluso se iba a Mérida, a Campeche, a México, para actualizarse por el nuevo sistema de justicia penal oral, que fue un cambio radical, si lo quieren ver ustedes, de 160 grados. Pero bueno, había que actualizarse para seguir adelante. Y sí, digo, en mi caso, pues sí, empecé a comprar libros para leer, para tratar de entender el procedimiento, pero digo, tenías idea, pero tenías que aterrizar en una realidad para ver cómo se llevaba. Por lo tanto, opté por tomar un diplomado en juicios orales de 11 meses sin fracción y ahí comprendí cómo se llevaba este proceso. Y ya con que tú vayas leyendo y te vayas actualizando, porque sí siguen habiendo tesis y cuestiones, porque, como verán ustedes, pues este sistema se tiene que ir perfeccionando de acuerdo a los casos que vayan surgiendo. Eso de la prisión preventiva, pues sí es una cuestión muy a debate, pues porque la finalidad de esos juicios es no estar llenando las cárceles de gente, pero hay cuestiones, hay su excepción, en qué casos no se les aplica y en qué casos es oficioso. Lo mismo está pasando con los antecedentes de los tribunales agrarios de esa época que menciono, del 71. Bueno, ya sentaron la base, ya están funcionando para lo que les acabo de mencionar, pero había que estarlos perfeccionando. Yo pensaba que hasta hoy, 2021, si hubiera alguna otra cuestión agraria, pues había que perfeccionarlos. No podemos hacer un lado, recuerden ustedes las fuentes del derecho. Acuérdense que eran las fuentes reales. Son aquellos acontecimientos que dan origen a
que se tenga que regular jurídicamente ese aspecto. Como el Internet, nace el Internet, pues se tiene que regular jurídicamente el Internet. Eso sería una fuente real. El caso del aborto, bueno, en pro, en contra, pero bueno, eso es una cuestión de que hay el aborto punitivo, el aborto no punitivo, pero no hay que perder de vista que es una cuestión de una vida. La vida que viene en camino, pues sí, si pone en peligro la vida de la madre, pues sí, es de pensarse, si la mamá o el niño, pues. Pero bueno, son cuestiones que de todas formas hay que tener en contexto cuando estamos analizando lo que vimos ahora en la clase. En el sector rural se ha presentado un atraso de medio siglo en materia de justicia, justicia agraria. De ello da testimonio el gran rezago agrario que confronta la que están pasando los campesinos. El rezago social está representado por numerosos expedientes relativos a acciones agrarias como de dotación, de ampliación, restitución de tierras, bosques y aguas, nuevos centros de población equidad, titulación y confirmación de bienes comunales, los que se encuentran en proceso de trámite, algunos de ellos desde hace más de 40 años, y al que se le ha llamado el rezago histórico agrario. No se ha resuelto, como habíamos visto, que después del 92 este problema agrario no se ha resuelto por la gran cantidad de expedientes que hay. Lógicamente, pues no creo que cuenten con mucho presupuesto los tribunales agrarios para que puedan contratar más gente, más secretarios, más proyectistas, para que puedan avanzar en este aspecto. Bueno, decir, si estamos hablando de un problema que data desde antes de la Revolución Mexicana, luego se va a resolver. Es como lo que se está pretendiendo hacer en el actual gobierno, de acabar la corrupción. En 6 años no vas a avanzar nada. Si estamos hablando de que la corrupción desde la época de la colonia ya existía. Entonces, hecho en pluma, de 1521 para acá, ¿cuánto estamos hablando? 1521, 500 años. Fíjense, no se van a acabar en un sexenio. Y les digo, la cuestión de la corrupción es cuestión de valores. Sí es cierto, se nos hace muy fácil dar para el refresco o para la torta, para evitarnos hacer un trámite. No, es muy cansado tener que ir, tener que eso. Bueno, pero ahí tú estarías fomentando la corrupción porque pues tu obligación cuál es ir, haz tu trámite, haz fila para que, pero no lo quieres hacer y te resulta más fácil. Por ahí un presidente de la República decía, no, la corrupción somos todos, ya estaba generalizando, pero no podemos generalizar. Incluso de curso de lógica que llevé primero de prepa, fíjense, no se debe generalizar, no por uno vamos a generalizar a todos. Sobre todo que los seres humanos, pues sí es cierto, nos poseemos aparte, pero no todos somos iguales en cuanto a nuestra manera de ser y de pensar. Bueno, y hablando de ese rezago histórico, jóvenes, con mayor vigor que el rezago histórico se ha desarrollado y acumulado el rezago de expedientes relativos a las múltiples controversias que han surgido por los conflictos que derivan de la posesión y tenencia de la tierra, ya sean de carácter individual o bien de tipo colectivo, entre los ejidos, las comunidades, colonias, pequeños propietarios, colonos, ejidatarios, controversias no previstas ni tampoco reguladas por las primeras leyes agrarias y que tienen como fuente generadora los defectos y vicios
en la aplicación de los programas del reparto agrario. Bueno, todos los intentos por superar el problema del rezago y sus consecuencias, como lo son la falta de credibilidad en los mecanismos de la justicia agraria, así como las reformas legales que habilitaron a las comisiones agrarias mixtas y al cuerpo consultivo agrario para ejercer funciones auténticamente jurisdiccionales. Y en materia de controversias agrarias, no fueron bastantes para superar los problemas de los campesinos, que se complicaban día a día con una alta carga de violencia. Por eso, la creación de los tribunales agrarios se constituyó en un objetivo principal, primordial, básico e inmediato de los sectores ligados con el campo. Las centrales campesinas más importantes abanderaron la demanda de una justicia pronta y expedita, como menciona el artículo 17 de la Constitución Federal actual, de esta Constitución, y señalaron los lineamientos generales, los criterios rectores y los principios estructurales que debían normar el establecimiento de los tribunales agrarios. Estos, por referirme a los tribunales agrarios, por definición, deberían ser autónomos en sus funciones con plenitud de jurisdicción. Repito, este era el principio de los tribunales, que deberían ser autónomos en sus funciones con plenitud de jurisdicción. Constituirse en instrumentos orgánicos que hagan más eficaz y expedita la atención de los conflictos agrarios, basados en procedimientos simples, claros y sencillos, con la obligación de los funcionarios jurisdiccionales, o sea, judiciales, de investigar de oficio la verdad para resolver injusticia. La conciliación debe ser parte sustancial y previa del proceso agrario. Los tribunales deben regionalizarse para que estén en contacto con los sujetos a quienes deben atender en sus demandas e integrados por profesionistas y personal probadamente honesto, especializado y altamente calificado, que conozcan los antecedentes históricos del sistema jurídico agrario mexicano, así como debidamente informado de su contenido político, social y económico, que les permite interpretar correctamente las normas jurídicas de la materia agraria. Asimismo, los tribunales deben estar apoyados por un órgano de asesoría gratuita. Y si vean ustedes, pues, todo lo que se ha esperado, se ha buscado, y no solo el tribunal agrario, de todo tipo de tribunal, pero no ha sido así, o sea, incluso los cargos, pues ya vieron, pues se habla de una carrera judicial, y hay mucho cargo, pues por compadrazgo, por regazo, y no es propiamente como deben de ser las cosas. El reclamo de los sectores ligados con el campo para el establecimiento de tribunales agrarios culmina con la reforma constitucional del artículo 27 que estamos viendo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de enero de 1992. Ya vimos incluso en la clase pasada, en esta reforma del 6 de enero de 1992, la reforma de Salinas de Gortari, como todo lo que se hizo en pro del campo, y está considerado como que ahí culminaba la cuestión del reparto agrario. Pero no, todavía mientras no se resuelvan todos los expedientes habidos y por haber, no podemos decir que ya ha habido una culminación de este tipo. Bueno, esta reforma que les digo del 6 de enero del 92, la esfera que es objeto de nuestro comentario que les estoy mencionando, derogó las fracciones 11ª, 12ª y 13ª que conformaban la base constitucional de las autoridades agrarias que les he mencionado anteriormente,
las comisiones mixtas agrarias, porque el consejo consultivo, etcétera, etcétera, etcétera. Estas reformas se derogaron las fracciones y con eso desaparecen estas autoridades que estaban antes de 1922 en materia agraria, y adicionó la fracción 19ª con 2 párrafos en donde se instituyen, son 2 instituciones, los tribunales agrarios y la Procuraduría Agraria. En la fracción 19ª de esa reforma constitucional del 6 de enero de 1992. Bueno, ¿hay alguna pregunta hasta este momento? Kenia, Yuli, Omar, Yehonadab, Mariana, José Fernando. No, profe. Vamos a hacer paso por paso, vean cómo se fueron haciendo los tribunales agrarios y la Procuraduría Agraria. Prácticamente donde en el 92, por eso les dije, esta reforma de Salinas fue muy importante, porque fíjense cómo les está mencionando. Al desaparecer esas fracciones que les he indicado, pues lógicamente, ¿qué es lo que pasa? Desaparecen las autoridades de su fundamento constitucional, que eran esas fracciones. Y al adicionar la fracción 19 o 19ª, ahí es donde nacen, bueno, estas van a ser las autoridades. Procuraduría Agraria y los tribunales agrarios. Por eso, en 1922 se instituyen, se llama instituir porque se crean 2 instituciones. Procuraduría Agraria, tribunales agrarios, que ya se encargan prácticamente de la cuestión agraria. Pero fíjense, las procuradurías, por ejemplo, de justicia, todas son fiscalías, desde hace mucho tiempo ya existían. ¿Cómo se atrasaron tanto? No sé si fue por conveniencia o para no matar a la gallina de los huevos de oro, crear estas instituciones hasta el 92, cuando pudieron haber sido creadas tiempo atrás. O sea, esto quizás tuvieron algunas personas la idea, pensaron, pero no lo pudieron llevar a cabo quizás porque no había las condiciones para ello, de cualquier tipo, positivas o negativas, pero no había las condiciones. Y fue hasta 1992 cuando se crearon estas 2 instituciones a que hago referencia. Así son los tiempos. Bueno, ¿qué dice esta fracción 19 que creó estas 2 instituciones? Son de jurisdicción federal todas las cuestiones que por límites de terrenos ejidales y comunales, cualquiera que sea el origen de estos, se hallen pendientes o se susciten entre 2 o más núcleos de población, así como las relacionadas con la tenencia de la tierra de los ejidos y comunidades. Para estos efectos y en general, para la Administración de Justicia Agraria, la ley instituirá a tribunales dotados de autonomía y plena jurisdicción, integrados por magistrados propuestos por el Ejecutivo Federal y designados por la Cámara de Senadores o en los recesos de esta por la Comisión Permanente. La ley establecerá un órgano para la Procuración de Justicia Agraria. Estamos hablando de la Procuraduría Agraria. Bueno, la reforma constitucional parte del reconocimiento de nuevas realidades en el campo de médico. Sí, los problemas hablan de nuevas realidades, pero el problema había sido siempre el mismo, el reparto de la tierra. Y promueve e impulsa la seguridad jurídica, la eliminación del rezago agrario, la capitalización del sector rural, la tecnificación y productividad del ejido, la comunidad y la pequeña propiedad, con el propósito de alcanzar mejores niveles de vida, de prosperidad y además de bienestar. Esta reforma que les digo del 92, no plantea un cambio en las formas de tenencia del régimen constitucional de la propiedad rural,
Se confirma y apoya la propiedad ejidal, la comunal y la pequeña propiedad. Se establece un esquema abierto para que los campesinos decidan por sí mismos su destino y sus formas de convivencia y además de productividad. Bueno, esta reforma respeta los principios estructurales de lo que es la reforma agraria, cambiar todo lo relativo al campo, y diseña nuevas estrategias para liberar al ejido, a la comunidad y a los pequeños propietarios del burocratismo y del estado de atraso y abandono, para convertir al campo mexicano en un lugar de hombres libres que reactiven su pleno desarrollo. La creación de los tribunales agrarios representa una alternativa responsable, positiva y viable para resolver los viejos y nuevos conflictos, que asegure mayor libertad y aliente además grandes cambios cualitativos en el sector del campo. En la reforma constitucional a que me refiero, el Estado mexicano cumplió con un compromiso de la más alta prioridad. Suena hasta como discurso político, pero bueno. Promover y garantizar una justicia honesta, pronta y expedita para todos los campesinos y productores rurales de la nación, así como preservar un régimen de convivencia pacífica en el marco de la ley, que permita a las comunidades rurales condiciones y ambiente adecuado para su desarrollo en plenitud humana y social. Fíjense cómo suena la cuestión rural. Esto es del 92 y no en el 94 empezó el levantamiento de Chiapas, aunque fue causado más que nada por una cuestión política. En el sistema jurídico mexicano, el Poder Judicial constitucionalmente se encuentra dividido en dos grandes campos atendiendo al régimen federalista: la jurisdicción federal y la jurisdicción local, el ámbito federal y el ámbito local, así. Sin embargo, esa división bipartita, por factores históricos, políticos, culturales y sociales que son del dominio público, ha motivado jurisdicciones especializadas que responden a la seguridad del Estado y a otros grandes objetivos nacionales. Una es la jurisdicción precisamente agraria, para lo que el constituyente de Querétaro de 1916-1917 establece una magistratura propia, que es la agraria, que es el tema de nuestra clase. Bueno, los tribunales agrarios son órganos jurisdiccionales, establecidos constitucionalmente con una competencia propia y definida, encargados de la administración de la justicia. La ley suprema, o sea, la Constitución, los dota de cabal autonomía y de plena jurisdicción. La naturaleza jurídica de los tribunales agrarios es peculiar, aún por la fuente del nombramiento de los magistrados. Su estructura y organización responde a la trascendencia e importancia de su ministerio. Gozan de plena autonomía para dictar sus fallos sin influencias de ninguna naturaleza ni presiones externas. Bueno, eso es parte de su autonomía, que no tengan presión ni influencia para dictar una resolución imparcial, pegada a derecho. Están mencionando este aspecto. Al citar de que gozan de jurisdicción plena, lo que significa que tienen facultades cabales, los tribunales agrarios, para juzgar y resolver todas las cuestiones relativas a su competencia y que gozan de poder suficiente para ejecutar sus propias determinaciones y sentencias. Con el apoyo de la fracción 19 del artículo 27 de la Constitución Federal, el Congreso de la Unión, por decreto del 23 de febrero del 92, que se publicó el 26 del mismo mes y año, expidió la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, integrada por 30 artículos, más los transitorios
estructurados en 8 capítulos que abordan las siguientes materias. Primero, disposiciones generales. Segundo, del Tribunal Superior Agrario. Tercero, de los magistrados. Cuarto, de la designación de los magistrados. Quinto, de los tribunales unitarios. Sexto, del secretario de acuerdos y demás servidores públicos. Y séptimo, de los impedimentos y excusas. Octavo, de las responsabilidades. Ya va a terminar este segundo video. Nos conectamos en un minuto y seguimos para ya concluir la clase. Muchas gracias. Ok, profe, gracias. A ustedes. Gracias, profe. A ustedes.